La tierra golpeó sórdidamente la tapa del ataúd. Estella se estremeció, como si cada golpe le diera en el corazón. Las piernas le flaquearon. Si no fuera por Catherine, su amiga de la escuela que la sostenía firmemente del codo, se habría desplomado allí mismo, sobre la tierra del cementerio empapada por la lluvia. «Aguanta, Estella, aguanta», susurraba Catherine. Pero las palabras llegaban como a través de algodón. El mundo alrededor había perdido nitidez, siluetas borrosas vestidas de negro, cabezas agachadas, voces apagadas. Solo el ataúd con el cuerpo de Nancy permanecía dolorosamente real. 18 años, solo 18. Cuántos planes, cuántas esperanzas, y todo se cortó en la carretera nocturna. Estella levantó la vista tratando de encontrar a su marido. Víctor estaba apartado, un poco alejado del grupo principal. La espalda recta, los labios apretados, el rostro impenetrable. En 20 años de matrimonio nunca aprendió a entender qué se escondía detrás de esa máscara de contención. Especialmente en los últimos años, cuando algo cambió sutilmente entre ellos. «Recibe nuestro más sentido pésame», dijo alguien, tocándole el hombro. Estella sintió, sin distinguir rostros. ¿Qué importaba quién decía esas palabras vacías e insensatas? Nancy ya no estaba. Sus niñas, su único hijo, su continuación en este mundo. La ceremonia terminaba. La gente empezaba a dispersarse, lanzándole miradas compasivas. Víctor finalmente se acercó y tocó su codo. «Es hora de irnos», dijo en voz baja. La lluvia se intensificaba. Estella no se movía del lugar. Dejar a Nancy allí, sola, en la tierra húmeda. ¿Cómo podría irse? «Estella», la voz de Víctor adquirió un tono firme, «no cambiaremos nada quedándonos aquí». Catherine la abrazó por los hombros. «Te acompaño hasta el coche». «Vamos, Estella. Necesitas descansar». En el coche, Estella se sentó con la frente apoyada en el vidrio frío. Las gotas de lluvia corrían por la ventana, difuminando el mundo afuera. Víctor conducía con seguridad. Como siempre, su perfil parecía tallado en piedra. Ni un músculo se movía. «Tenemos que pasar por un lugar», dijo de repente, desviándose de la ruta habitual. «¿A dónde?» Estella logró enfocar la mirada con dificultad. «Al centro benéfico del bosque. Quiero saber su horario». Estella miró a Víctor con incomprensión. «¿Para qué?» Víctor le lanzó una mirada corta. «Hay que ordenar las cosas. De Nancy. Devolver lo que pueda servir a otros lo antes posible». Algo frío le apretó el corazón a Estella. Pero las cosas de Nancy. Apenas pasaron unas horas desde el funeral. Por eso mismo, cortó Víctor sin apartar la vista del camino, cuanto más nos aferremos al pasado, más difícil será seguir adelante. Es como arrancar una tirita. Mejor hacerlo rápido. Estella lo miraba desconcertada. No era el Víctor que conocía. O tal vez nunca lo había conocido realmente. «No estoy preparada», dijo en voz baja. «No ahora, estarás preparada», su voz sonaba casi irritada, «no podemos convertir la casa en un museo. Eso no es sano». El resto del camino lo pasaron en silencio. En casa, Estella subió directamente al dormitorio, incapaz de hablar o escuchar más. Tomó el somnífero que le había recetado el médico y cayó en un sueño pesado e inquieto. Se despertó por el sonido de una voz. Víctor hablaba por teléfono en el pasillo. El reloj marcaba las 2:30 de la madrugada. «Todo va según el plan», se oía su voz apagada,
mañana nos deshacemos de las cosas. No, ella no sospecha nada. Solo haz lo que acordamos. Estella se quedó paralizada, sin entender de qué hablaba. Víctor volvió al dormitorio y ella fingió estar dormida. Había algo malo en sus palabras, en su tono. Pero su mente, agotada por el dolor, se negaba a analizarlo. Por la mañana se despertó con el ruido de pasos y el susurro del cartón. Víctor llevaba al dormitorio una pila de cajas apiladas y las dejó junto a la cama. «Buenos días», dijo con tono formal, «he arreglado para que los cargadores vengan pasado mañana. Hoy y mañana hay que empacar todo». Puso sobre la cama una hoja de papel. «Aquí está la lista de cosas que hay que empacar. Marqué lo que se puede donar y lo que tirar. No olvide su armario y el escritorio». Estella tomó la lista con manos temblorosas. Estaba todo, desde ropa hasta libros de texto, desde ropa de cama hasta fotos en las paredes. «Víctor, no puedo», su voz se quebró, «solo ha pasado un día». «¿Cómo puedes tener tanta prisa?». El rostro de Víctor se torció. Alzó la voz bruscamente. «Basta de aferrarte al pasado. Tenemos que seguir viviendo. ¿Crees que a mí me es fácil? ¿Crees que no sufro?». En sus ojos destelló algo frío, extraño, que hizo que Estella se echara hacia atrás sin querer. Nunca le había hablado con ese tono. Al notar su reacción, Víctor suavizó inmediatamente su expresión, se sentó a su lado y la abrazó por los hombros. «Perdóname. Yo también estoy sufriendo. Pero esto nos ayudará a los dos. Cuanto antes quitemos los recuerdos, más fácil será curar la herida. Confía en mí». Estella sintió, sin fuerzas para discutir. Quizás él tenía razón. Quizás era una forma masculina de afrontar el dolor. Después del desayuno, que no pudo comer, sonó el timbre. En la puerta estaba Leslie, la vecina del primer piso, con un gran pastel en las manos. «Estella, querida», la mujer mayor la abrazó. «Qué dolor, qué terrible dolor. Traje un pastel conmemorativo. Mucha fuerza, querida». Estella llevó a la vecina a la cocina y puso a hervir la tetera. Leslie decía algo consolador, pero las palabras no llegaban a su conciencia. Al salir al pasillo por el azúcar, Estella escuchó una conversación apagada en la sala. Y el seguro lo alcanzaron a arreglar antes de... Víctor cortó la frase bruscamente, silencio. Estella se quedó paralizada. ¿Qué seguro? ¿De qué hablaban? Pero cuando regresó, la conversación ya había cambiado de tema. Después de que se fue la vecina, Víctor dijo que iba a la oficina, tenía que resolver formalidades del permiso por motivos familiares. Quedándose sola, Estella subió lentamente al cuarto de su hija. La habitación de Nancy, luminosa, con paredes azules y muebles blancos. El póster de su grupo musical favorito, fotos con amigas, una pila de libros en el escritorio. Todo como siempre, como si su hija solo hubiera salido un momento y estuviera por volver. Estella se sentó en la cama y pasó la mano por la colcha. ¿Cuántas veces se había sentado allí, hablando con su hija, de la escuela, los chicos, el futuro? Nancy quería ser bióloga, estudiar animales marinos. «Imagínate, mamá, podré nadar con delfines en el trabajo». Su voz clara parecía aún resonar en la habitación. Con un suspiro pesado, Estella abrió el armario y comenzó a guardar la ropa en bolsas mecánicamente. Cada prenda evocaba un recuerdo. Aquí el vestido que Nancy usó en la fiesta de 9º grado. Aquí la bufanda que eligieron juntas el invierno pasado.
Estella sacó el vestido azul de seda, el favorito de Nancy. Lo había comprado con su primer sueldo del trabajo de verano. Mira, mamá, es igual que el de esa actriz de la serie. Estella presionó el vestido contra su rostro, inhalando el débil olor de su hija, mezcla de perfume y algo indefiniblemente familiar. Víctor entró sin llamar. Al verla con el vestido, frunció el ceño y se acercó rápido, arrebatándole la tela de las manos. Ya no le sirve a nadie. No te tortures. Arrojó el vestido en una bolsa abierta para la caridad y salió sin esperar respuesta. Estella se quedó sentada, mirando la puerta cerrarse. Algo estaba pasando. Algo que no comprendía. Su mirada cayó sobre la mochila escolar de Nancy, tirada junto al escritorio. Estella la acercó, la desabrochó. Dentro, libros, cuadernos, estuche con bolígrafos de colores. Todo tan común, tan vivo. Sacó el libro de biología, el más usado, con muchas marcas. A Nancy le encantaba esa materia. Al pasar las páginas, Estella vio una hoja doblada dentro. No un marcador, sino una nota. Cuadruplicada. Al desplegarla, vio la letra de su hija, irregular, como escrita con prisa o nervios. Mamita, si lees esto, mira debajo de la cama urgentemente, y lo entenderás todo. El corazón le dio un vuelco. Estella leyó la nota 3 veces, sin creer lo que veía. ¿Qué significaba? ¿Cuándo la escribió Nancy? ¿Y qué debía entender? Volvió a mirar la puerta y se arrodilló para mirar debajo de la cama. En un rincón lejano, casi junto a la pared, vio algo oscuro, una caja pegada con cinta adhesiva al suelo de la cama. Cuando se estiró para tomarla, escuchó pasos de Víctor en el pasillo. Para la cena, Estella bajó con una expresión ensayada, mezcla de duelo y cansancio, tras la cual podía esconder miedo. Víctor ya la esperaba en la mesa. Había pedido comida del restaurante, su pasta favorita con mariscos. Casi no has comido desde ayer, dijo, sirviendo vino en las copas, hay que mantener las fuerzas. Estella se sentó frente a él, sintiéndose como una actriz en una obra mortalmente peligrosa. Cada gesto, cada palabra podía delatarla. La mochila con los documentos la escondió en el conducto de ventilación del baño, el único lugar donde Víctor seguro no miraría. Gracias, dijo, tomando el tenedor. Tienes razón, hay que comer. Víctor lo observaba con una ligera sonrisa. Antes esa sonrisa le parecía cálida, familiar. Ahora veía en ella algo depredador. Hablé con el director de la escuela, dijo, bebiendo vino. Están juntando dinero para una placa conmemorativa para Nancy. Quieren ponerla en el salón de biología. Estella sintió, luchando contra las lágrimas que querían salir. Nancy amaba tanto la biología, soñaba con ser bióloga marina y estudiar delfines. Eso está bien, dijo. Le habría gustado ese recuerdo. Hice una donación a nombre nuestro. Una suma considerable. Creo que es lo correcto. Estella miró a su esposo con atención. ¿De dónde sacaba tanto dinero si en los documentos encontrados hablaban de deudas serias? Solo sí, el seguro. Ya había cobrado por la muerte de su hija. Muy generoso de tu parte, dijo, intentando que su voz sonara neutra. Especialmente considerando nuestra situación financiera. Víctor se quedó inmóvil un momento, luego encogió los hombros con despreocupación. Los negocios van mejor últimamente. Además, hay cosas más importantes que el dinero. Levantó la copa como si hiciera un brindis. Por la memoria de Nancy y nuestro futuro.
Estella levantó su copa, pero en ese momento notó un movimiento extraño en su mano. Él se volvió un segundo y le pareció que echaba algo en su vino. ¿O era solo su imaginación, paranoia después de todo lo que había descubierto? Por la memoria, respondió en eco, pero no bebió, solo rozó su copa con la de él. Víctor no apartó la mirada, esperaba que ella diera un sorbo. Estella dejó la copa y volvió a la comida. Estoy tan cansada hoy. Creo que me iré a dormir temprano. Bebe el vino, insistió Víctor. Te ayudará a relajarte. Elegí tu favorito especialmente. Estella sonrió forzadamente. Gracias. Pero creo que el alcohol solo empeorará mi dolor de cabeza. Mejor tomaré un calmante. Se levantó de la mesa sintiendo los músculos de la espalda tensarse bajo su mirada. Sin voltear, subió al dormitorio. Cerró la puerta y se apoyó en ella, temblando de miedo. Él había mezclado algo en el vino. Estaba casi segura. ¿Un somnífero? ¿O algo más peligroso? Quizás había decidido no esperar más y acelerar las cosas. Estella fue al baño, cerró la puerta y sacó la mochila con documentos del conducto de ventilación. Tenía que hacer copias, esconderlas en diferentes lugares. Si algo le pasaba, las pruebas tenían que llegar a la policía. Sacó el teléfono y comenzó a fotografiar cada documento, cada página de mensajes. Luego subió todo a la nube y envió copias a su correo de trabajo. Pensó y creó una cuenta nueva, mandó los archivos allí también, anotando los datos de acceso en un papel que escondió en su neceser. Al terminar, escuchó pasos, Víctor subía las escaleras. Rápidamente guardó la mochila y abrió el grifo, fingiendo que se lavaba la cara. La puerta del dormitorio se abrió. Estella apagó el agua, se secó la cara con una toalla y salió del baño. Víctor estaba sentado al borde de la cama con un vaso de agua y unas pastillas. Traje tu calmante, dijo. Lo olvidaste abajo. Estella se congeló. No había tomado calmantes. No había mencionado un medicamento concreto. Solo dijo que tomaría algo en lugar del vino. Gracias, respondió, acercándose y tomando el vaso y las pastillas. Eres muy considerada, dijo Estella. Víctor no se fue. La observaba, esperando a que tomara el medicamento. Estella llevó las pastillas a la boca, fingió que las tragaba y las acompañó con agua. En realidad, las había apretado entre las encías y la mejilla, como aprendió de niña para evitar tomar medicamentos amargos. Bien, asintió Víctor levantándose. Ahora acuéstate. Necesitas descansar. Mañana será un día duro. Llegarán los cargadores, hay que supervisar todo. Se inclinó y la besó en la frente. Estella contuvo el impulso de apartarse, sus labios parecían de hielo. Ya vuelvo, dijo. Solo terminaré unos asuntos abajo. Cuando salió, Estella escupió las pastillas en un pañuelo. 2 pequeñas píldoras blancas. No eran sus calmantes habituales, esos venían en cápsulas. ¿Qué era eso? Envolvió las pastillas en el pañuelo y las guardó en el bolsillo de su bata. Luego tendría que averiguarlo. Estella se acostó en la cama, se tapó con la manta hasta la barbilla y fingió estar dormida. Cuando Víctor volvió, se quedó mucho tiempo parado junto a ella, mirando su rostro, luego revisó con cuidado el pulso en su cuello. Satisfecho, se desnudó y se acostó a su lado. Estella permaneció inmóvil, regulando su respiración para que pareciera que dormía profundamente. A través de los párpados entrecerrados observaba cómo Víctor sacaba el teléfono,
escribía un mensaje a alguien, luego ponía la alarma y apagaba la luz. La noche se prolongaba infinitamente. Estella tenía miedo de moverse, ¿y si él no dormía? ¿Y si estaba observándola? Cuando la respiración de Víctor se volvió regular y profunda, ella giró la cabeza con cuidado. La mirada se posó en el reloj, las 3 de la madrugada. Si tenía algún plan, no sería esa noche. Quizás las pastillas eran solo un somnífero para que ella durmiera mientras él registraba la casa. El pensamiento la hizo tensarse. ¿Y si ya había encontrado la mochila? ¿Solo estaba esperando el momento adecuado? Víctor se movió de repente y Estella se quedó inmóvil. Pero solo se giró hacia el otro lado y siguió durmiendo. Ella exhaló aliviada. Había que actuar. Mañana debía ir a la policía, mostrar las pruebas. Pero, ¿le creerían? ¿O pensarían que era el delirio de una madre desconsolada que busca culpables por la muerte accidental de su hija? No. Los documentos no eran suficientes. Hacían falta pruebas más contundentes. Tenía que hacer que Víctor se delatara a sí mismo. Grabar su confesión, hacerlo hablar. El plan comenzó a formarse en su mente. Arriesgado. Peligroso. Pero no había otra salida. Mañana, cuando llegaran los mudanceros, tendría la oportunidad de escabullirse de la casa. Necesitaba encontrarse con alguien que pudiera ayudarla. ¿Pero con quién? Estella repasaba mentalmente sus conocidos. La mayoría eran amigos comunes de Víctor. No podía confiar en ellos. Sus padres habían muerto. Su hermano estaba en otro país. ¿Amigas? Catherine, no. Ella era demasiado emocional y podía arruinarlo todo. Rick. Un viejo amigo de la familia. Trabajaba como investigador. No habían hablado en años, pero alguna vez fueron cercanos. Él ayudaría. Tenía que ayudar. La decisión estaba tomada. Mañana se encontraría con Rick, le mostraría los documentos. Pero por ahora, al menos dormir un poco para mantener la mente clara. La mañana empezó con una llamada telefónica. Víctor ya no dormía. Estaba sentado en la cocina con el portátil. Estella bajó, fingiendo somnolencia y ligera desorientación, como alguien que había tomado un somnífero fuerte. Buenos días, dijo Víctor, sonriendo. ¿Cómo dormiste? Muy bien, Estella se frotó los ojos. Ni recuerdo cómo me dormí. ¿Qué pastillas eran? Comunes, tranquilizantes, encogió de hombros. Solo estabas agotada, por eso te hicieron más efecto. Estella sintió mientras se servía café. ¿A qué hora llegarán los mudanceros? A las 11, miró el reloj. Tenemos 2 horas más para terminar de empacar. Estella tomó un sorbo de café y se concentró. Sabes, he pensado. Necesito ir a ver a mi madre hoy. Está muy preocupada. Llamó ayer mientras estabas con el abogado. Era mentira. La madre de Estella murió hace 3 años. Pero Víctor a menudo confundía detalles sobre su familia. Era una oportunidad para observar su reacción. Víctor frunció el ceño. ¿A tu madre? Pero dijiste que estaba en un sanatorio hasta fin de mes. Estella se tensó internamente. Él recordaba. Su mentira había fracasado. Sí. Cierto. Intentó corregirse, quise decir que la llamaría y también pasaría por el trabajo para recoger unos documentos. Me pidieron firmar unos papeles del proyecto. Víctor la miró atentamente.
¿Quieres que te lleve? No, no, se apresuró a decir Estella. Tienes que estar aquí cuando lleguen los mudanceros. Yo me las arreglaré sola. ¿De verdad? Ella vio duda en sus ojos. ¿Sospechaba algo? ¿O era paranoia suya? Está bien, finalmente accedió. Solo no te demores y toma taxi en ambos trayectos. No quiero que conduzcas en ese estado. Estella asintió aliviada. Por supuesto. Seré rápida. Ella subió arriba, se cambió de ropa y tomó el bolso. Tuvo que dejar la mochila con los documentos en el escondite, era demasiado arriesgado sacarla ahora. Pero las copias de los papeles más importantes estaban en su teléfono. Al bajar, Estella descubrió que Víctor había pedido un taxi para ella a través de una aplicación. El coche llegará en 5 minutos, dijo él. Voy a seguirlo para asegurarme de que llegues bien. A Estella se le heló la sangre. Él podría ver exactamente a dónde iba. Eso arruinaba todo el plan. Gracias, pero yo ya pedí uno, mintió. Fue un reflejo. Víctor frunció el ceño. Cancélalo. El mío ya está en camino. Insistía demasiado. Estella entendió que no tenía elección, tendría que ir en el taxi que él había pedido. Pero, ¿cómo se encontraría entonces con Rec? Está bien, sonrió con esfuerzo. Tienes razón. Así es más seguro. Llegó el taxi y Estella salió de la casa, sintiendo la mirada de Víctor en su espalda. Le dijo al conductor la dirección de su oficina, que Víctor viera que no había mentido sobre el trabajo y luego tendría que improvisar. Café Riviera en el malecón, dijo al conductor mientras escribía un mensaje a Rec. Necesito una reunión urgente. Cuestión de vida o muerte. Estaré en Riviera en 20 minutos. La respuesta llegó casi de inmediato. Estaré. ¿Qué pasó? Te lo explico en persona. Tiene que ver con la muerte de Nancy. Al bajar del taxi, Estella miró a su alrededor. Nadie la seguía, pero el sentimiento de peligro no la abandonaba. Entró al café, eligió una mesa en una esquina apartada, desde donde se veía bien la entrada. Rec apareció 10 minutos después. Alto, atlético, con canas en el cabello oscuro. Los años le habían añadido arrugas alrededor de los ojos, pero la mirada seguía siendo la misma, atenta y penetrante. Estella. La abrazó fuerte. Mis condolencias. Quise venir al funeral, pero estaba de viaje de trabajo. Ella asintió, sintiendo las lágrimas asomar. Gracias por venir ahora. Esto es muy importante. Se sentaron en la mesa. Rec pidió un café, mirando a Estella con atención. ¿Qué pasó? Pareces asustada. Estella miró a su alrededor y bajó la voz. Nancy no murió por accidente. Víctor organizó el accidente por el seguro. Ahora yo soy la siguiente. Rec la miró largo rato, con una mirada analítica. Se veía preocupación en sus ojos, pero también una cautela profesional, un investigador acostumbrado a separar hechos de emociones. Es una acusación grave, dijo finalmente. ¿Tienes pruebas? Estella sacó el teléfono y abrió la carpeta con fotos de documentos. Nancy reunió un expediente completo sobre Víctor. Encontró su correspondencia con un mecánico sobre solucionar el problema con la hijastra. Aquí están las pólizas de seguro a nombre de ambas. Aquí los extractos de sus deudas. Y estas son fotos con su amante. Rec miraba las imágenes con atención. Su rostro se volvía cada vez más serio.
¿Cuándo lo descubriste? Ayer. Nancy dejó una nota en su libro de texto, sabiendo que yo revisaría sus cosas. Víctor está apurado por sacar todo y destruirlo. Ya llamó a los mudanceros para hoy. Rec, tocando pensativo la mesa con los dedos. La correspondencia sugiere indirectamente la preparación de un crimen, pero no hay pruebas directas de su implicación en el accidente. Necesitamos algo más concreto. Estella se inclinó hacia adelante. Entonces encuéntralo. Revisa el coche de Nancy. Interroga a ese mecánico. Averigua quién es la mujer de la foto. Haz algo antes de que me mate también. Red cubrió su mano con la suya. Te ayudaré, Estella. Pero tenemos que actuar con cuidado. Si Víctor es realmente un asesino, es peligroso. Sobre todo si siente que lo amenazan. Tomó un sorbo de café, pensando en la situación. El coche de Nancy ya fue destruido. La policía cerró el caso como un accidente, pero puedo pedir una nueva pericia basándonos en estas nuevas circunstancias. Estella miró nerviosa hacia la puerta del café. Tengo poco tiempo. Ayer él puso algo en mi vino y luego me dio unas pastillas. Fingí tomarlas. Sacó del bolsillo una servilleta con 2 pastillas blancas. Aquí están. No sé qué son, pero no son mi medicina habitual. Rec tomó la servilleta con cuidado. Las enviaré a analizar. Si es algo peligroso, tendremos una prueba directa. Sacó fotos a las pastillas, las envolvió de nuevo en la servilleta y las guardó en el bolsillo interior. No puedes volver a casa. Organizaré un lugar seguro para ti. Estella negó con la cabeza. No puedo. Él rastrea mi taxi con la aplicación. Si no vuelvo, sabrá que sé algo. Además, los documentos originales están en casa, en el escondite. Tengo que recuperarlos. Rec frunció el ceño. Es demasiado peligroso. Déjame enviar a los agentes encubiertos. No. Estella casi gritó. Nada de policía en la casa. Él es astuto, negará todo. Me hará pasar por loca. Los documentos son mi única defensa. Rick suspiró. Está bien. Pero te daré un micrófono espía, un micrófono pequeño. Grabará todas tus conversaciones con él. Si tenemos suerte, se delatará. Sacó de su bolsillo un dispositivo diminuto, del tamaño de un botón. Se puede sujetar a la ropa o meter en el bolsillo. La batería dura un día, la grabación se envía a mi servidor. Estella tomó el micrófono y lo escondió en el bolsillo de su blusa. ¿Cómo te contacto si pasa algo? Llama a este número. Rick escribió los dígitos en una servilleta, en cualquier momento. Y envíame un mensaje cada 3 horas. Si pierdes una conexión, vendré con el equipo de captura. Apretó fuerte su mano. Ten cuidado. No lo provoques. Finge que no sabes nada. En cuanto tenga los resultados del análisis de las pastillas, actuaré oficialmente. Estella sintió, sintiendo a la vez miedo y alivio. Ahora no estaba sola. Me voy, dijo mirando el reloj. Los mudanceros deberían llegar pronto. Si me demoro, sospechará algo. Rec la acompañó hasta la puerta. Estaré en contacto. Y recuerda, tu seguridad es más importante que cualquier prueba. Estella tomó un taxi y dio la dirección de la oficina. Tenía que crear la impresión de que volvía de allí. En el camino revisó el teléfono, 3 llamadas perdidas de Víctor. No devolvió las llamadas.
que piense que estaba en una reunión. Al acercarse a la casa, Estella vio un camión en la entrada. Los mudanceros sacaban muebles del cuarto de Nancy. El corazón se le apretó de dolor, las huellas materiales de la presencia de su hija desaparecían ante sus ojos. Víctor estaba en la puerta, dirigiendo el proceso. Al ver a su esposa, se acercó rápidamente. ¿Dónde estuviste? Te llamé varias veces. Perdón, tuve una reunión. Estella trató de hablar con calma. Luego tuve que pasar por contabilidad para firmar documentos del permiso. Víctor la miraba fijamente, como intentando detectar una mentira. Me preocupé. Pensé que te sentías mal. Estoy bien, Estella intentó sonreír. Simplemente hay mucho trabajo acumulado. Entró a la casa sin mirar a los mudanceros, subió al dormitorio, se quitó el abrigo. Víctor la siguió. Ya empaqué casi todo. Solo quedan cosas pequeñas en su armario y cómoda. Estella sintió, sin confiar en su voz. ¿Cómo podía ser tan frío? ¿Cómo podía destruir metódicamente todas las pruebas de la vida de la niña que crió desde los 8 años? Yo terminaré, dijo finalmente. Necesito despedirme. Víctor dudó, luego asintió. Está bien. Yo estaré abajo para supervisar la carga. Cuando él salió, Estella se dirigió silenciosamente al baño. Tenía que sacar la mochila con los documentos originales del escondite. Puso el agua para cubrir el ruido y cuidadosamente quitó la rejilla de ventilación. Estaba vacía. La mochila no estaba. Estella sintió un frío interior. Él la había encontrado. Víctor descubrió el escondite y se llevó las pruebas. ¿Cuándo? ¿Cómo? Estaba segura de que no había entrado al baño después de que ella escondió los documentos. A menos que él la hubiera estado siguiendo todo el tiempo. Si sabía desde el principio que había descubierto la caja de Nancy. Con manos temblorosas, Estella volvió a colocar la rejilla. ¿Qué hacer ahora? ¿Huir? ¿Pero a dónde? ¿Y si ya se deshizo de los documentos? Entonces solo le quedarían las copias en el teléfono, insuficientes para acusarlo de asesinato. Salió del baño y se quedó paralizada. Víctor estaba parado en la puerta del dormitorio. ¿Buscas algo?, preguntó con voz engañosamente suave. No, solo me estaba lavando. Estella trató de hablar con calma, pero su corazón latía tan fuerte que parecía que él podía escucharlo. Víctor entró lentamente en la habitación. ¡Qué raro! Me pareció que buscabas algo en la ventilación. Él sabía. Todo este tiempo lo sabía, y estaba jugando con ella como un gato con un ratón. Había moho, mintió Estella. Lo noté ayer. Quería ver si había empeorado. Víctor sonrió con una sonrisa fría y extraña. Moho, claro. ¿No era eso lo que buscabas? Sacó de su bolsillo una memoria USB, la misma que estaba en la caja con los documentos de Nancy. ¿Dónde está la mochila?, preguntó Estella, entendiendo que fingir ya no tenía sentido. En un lugar seguro, Víctor lanzó la memoria en la palma de su mano. Igual que los demás papeles. Sabes, Nancy era una niña inteligente. Demasiado inteligente para su propio bien. Y tú sigues sus pasos. Él dio un paso hacia ella. ¿Con quién te encontraste hoy? No me digas que estuviste en el trabajo. Llamé allí. Te vieron por la mañana, pero luego te fuiste por la puerta trasera. Estella retrocedió hacia la ventana. Me encontré con una amiga. Necesitaba desahogarme.
Mientes, Víctor negó con la cabeza. Siempre mientes. ¿Crees que no veo? ¿No noto cómo has cambiado en estos últimos 2 días? Se acercó más. Encontraste la caja de Nancy. Leíste los documentos. Y ahora estás haciendo planes contra mí. Estella sintió su espalda chocar contra el alféizar. No tenía dónde retroceder más. La mataste, dijo, mirándolo a los ojos. Mataste a nuestra hija por dinero. ¿Nuestra? Víctor sonrió con sorna. Ella nunca fue mi hija. Una chica malcriada, arrogante, siempre metiendo la nariz donde no debe. Se volvió un obstáculo. Hablaba con calma, como si discutiera el clima o las facturas de electricidad. Estella comprendió con horror, no conocía en absoluto al hombre con quien había vivido 20 años. ¿Un obstáculo para qué? Preguntó, esperando que el micrófono grabara cada palabra. Víctor se encogió de hombros. Para una nueva vida. Estoy cansado, Estella. Cansado de este matrimonio, de esta casa, del papel de esposo ejemplar. Necesitaba dinero para empezar de nuevo. El seguro de Nancy fue solo el primer paso. Hizo una pausa, mirándola atentamente. Tú debías ser la siguiente. Dentro de 6 meses, cuando el ruido alrededor de su muerte se calme. Un accidente. Una trágica coincidencia. Un viudo desconsolado recibe el seguro y comienza una nueva vida. Estella sintió náusea subirle por la garganta. Eres un monstruo. Soy pragmático, replicó Víctor. He sido paciente. Esperé años el momento adecuado. Claro, Nancy lo arruinó con su curiosidad. Y ahora tú sigues el mismo camino. De repente sonrió casi con ternura. Pero aún no es tarde para arreglarlo. Dime, ¿con quién te encontraste hoy? ¿A quién le mostraste los documentos? Estella guardó silencio. Decir Rex significaría firmar su sentencia de muerte. Víctor no dejaría testigos. ¿Callas? Suspiró. Bueno, habrá que averiguarlo de otra manera. Sacó el teléfono, abrió una aplicación. Interesante, ¿a dónde fuiste después de la oficina? Taxi, GPS, rastreadores, ahora no se puede escapar de eso. Estella se puso fría. No había pensado en eso. El taxi realmente la llevó directo al café donde se encontró con Rec. Riviera, murmuró Víctor, mirando la pantalla. Buen lugar. ¿Quién fue tu interlocutor? Deslizó rápidamente algo en el teléfono. Ja. Aquí está la cámara de vigilancia. Veamos. Estella se lanzó hacia adelante tratando de arrebatarle el teléfono, pero Víctor atrapó su mano con facilidad. No hagas tonterías. Eso no cambiará nada. Desde abajo se oyó la voz de un encargado. Señor Parker. Terminamos con los muebles. ¿Qué hacemos con las cajas en la sala? Víctor no soltó la mano de Estella, gritó en respuesta. Ya voy. Mientras tanto, carguen lo que sacaron. Se volvió hacia su esposa. Tendremos que continuar esta conversación más tarde. De repente Víctor tiró bruscamente de Estella hacia sí, la giró y le torció el brazo detrás de la espalda. Antes de que ella pudiera gritar, le tapó la boca con la mano libre. Silencio, ni un sonido. La empujó hacia el armario, abrió la puerta y sacó un rollo de cinta adhesiva. Perdona la rudeza, pero no me dejas opción. Estella intentó soltarse, pero el agarre de Víctor era de hierro.
Rápida y hábilmente le ató las muñecas con cinta, luego la sentó en la cama y le pegó una amplia tira en la boca. «Siéntate quieta mientras atiendo a los encargados», dijo revisando la fuerza de las ataduras improvisadas. «Luego hablaremos de tu nuevo amigo». Salió, cerrando la puerta con llave desde afuera. Estella quedó sola, con la boca tapada y las manos atadas. El pánico la invadió como una ola. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo pedir ayuda? ¿Cómo advertir a Reg? El micrófono. Todavía llevaba la blusa con el micrófono oculto. Reg debía escuchar toda la conversación, debía entender que ella estaba en peligro. Pero, ¿cuánto tardaría en llegar hasta aquí? ¿Qué hará Víctor con ella antes de eso? Estella miró frenéticamente a su alrededor. Tenía que liberarse. Encontrar una manera de quitarse la cinta de las manos. Notó en la mesita de noche un jarrón de cristal con flores. Si lo rompía, podría usar un fragmento para cortar la cinta. Con cuidado, intentando no hacer ruido, Estella se levantó de la cama y se acercó a la mesita. Dándose la vuelta de espaldas, tanteó el jarrón con las manos atadas y lentamente lo empujó hacia el borde. El jarrón cayó sobre la alfombra con un golpe sordo, pero no se rompió. Estella gimió en silencio, desesperada. ¿Y ahora qué? Desde abajo se escuchaban las voces de los cargadores y el tono autoritario de Víctor. Estaban terminando el trabajo. Pronto volvería por ella. Su mirada se posó en el espejo del tocador. Si lo rompía, ¿pero cómo? Manos atadas, boca sellada, no podía gritar. Entonces vio su teléfono sobre la cómoda. Víctor lo había olvidado en la prisa. Si tan solo pudiera enviar un mensaje a Reg. Torpe, Estella se acercó a la cómoda. De espaldas, con las manos atadas, tanteó el teléfono. Pero surgió un nuevo problema: ¿cómo desbloquear la pantalla? El sensor de huellas estaba en la parte trasera y tuvo que retorcerse para alcanzar con el pulgar. Tras varios intentos, la pantalla se iluminó. Ahora tenía que abrir la aplicación de mensajería y buscar el contacto de Reg. Giró el teléfono en sus manos, intentando presionar los iconos con las puntas de los dedos. Cada movimiento era difícil, pero la desesperación le daba fuerzas. Desde abajo llegaron las palabras de despedida de Víctor a los cargadores. El tiempo se acababa. Finalmente Estella abrió el chat con Reg y empezó a escribir el mensaje. Soc, la casa ató. No pudo escribir más, la llave giró en la cerradura. Rápidamente dejó el teléfono sobre la cómoda y corrió a la cama. Logró sentarse justo un segundo antes de que la puerta se abriera. Víctor entró, sosteniendo un maletín. Los cargadores se fueron, informó mientras dejaba el maletín sobre la mesa. Ahora podemos hablar tranquilamente. Se acercó a ella y examinó la cinta en sus muñecas. ¿Intentaste liberarte? Inteligente. Pero fue inútil. Víctor vio el jarrón caído y frunció el ceño. Aunque no, lo intentaste. Mala idea, Estella. Muy mala. Recogió el jarrón y lo colocó de nuevo en la mesita, luego con un movimiento brusco arrancó la cinta de su boca. Estella gritó de dolor. Perdona, se quejó Víctor. Como una tirita, mejor de golpe. Recuerda que no querías hacer eso con las cosas de Nancy, y resultó que tenía razón. Se alejó hacia el maletín y lo abrió. Dentro, Estella vio instrumentos médicos, ampollas y jeringas. ¿Qué vas a hacer?, preguntó tratando de que su voz sonara firme. Víctor sacó una jeringa y una ampolla. Primero calmarte.
Estás demasiado alterada. Nos espera una larga conversación. Llenó la jeringa con un líquido transparente. Esto te ayudará a relajarte y a responderme con sinceridad. ¿A quién le contaste sobre los documentos? ¿Quién más lo sabe? Estella se recostó hacia el cabecero de la cama. No le he contado a nadie, lo juro. Otra mentira, dijo Víctor, negando con la cabeza. Estuviste en el Café Riviera. ¿Con quién te encontraste? ¿A quién le mostraste las copias de los documentos? Se acercó, con la jeringa preparada. Estella trató de retroceder, pero chocó con la pared. Por favor, Víctor, hablemos. No se lo mostré a nadie, solo quería estar sola para pensar. Última oportunidad para decir la verdad, le advirtió Víctor. ¿Quién estuvo contigo en el café? Estella guardó silencio. Víctor suspiró. Bueno, habrá que averiguarlo de otra manera. Él la agarró del hombro, preparándose para introducir la aguja. En ese momento, sonó el timbre desde abajo. Víctor se quedó quieto, escuchando. ¿Esperas a alguien?, preguntó, apretándole el hombro hasta hacerle daño. Estella negó con la cabeza. No, tal vez los vecinos o el mensajero. El timbre sonó de nuevo, más insistente. Víctor dudó, luego dejó la jeringa sobre la mesita. No te muevas, vuelvo enseguida. Salió, cerrando la puerta con llave otra vez. Estella escuchó sus pasos en la escalera, luego el sonido de la puerta de entrada abriéndose y voces apagadas. No pudo entender las palabras, pero una de las voces le pareció familiar. «Rec, ¿acaso recibió mi mensaje y vino? ¿O es casualidad?» De cualquier forma, esta era una oportunidad. Tal vez la única. Estella volvió a lanzarse hacia la cómoda y agarró el teléfono. El mensaje para Rec quedó sin terminar. Rápidamente escribió. En el dormitorio, segundo piso, ayuda. Y presionó enviar. Las voces abajo se hicieron más fuertes. Parecía que Víctor discutía con el visitante. Miró alrededor buscando algo con que liberarse. Su mirada cayó sobre una lámpara de mesa con base metálica afilada. Estella se acercó a la mesa, se dio la vuelta y empezó a frotar la cinta adhesiva contra el borde afilado. Lento, dolorosamente lento, la cinta empezó a ceder. El sudor le brotó en la frente por el esfuerzo, pero siguió cortando las ataduras improvisadas. Desde abajo se escuchó el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Víctor regresaba. Estella redobló esfuerzos, sintiendo que la cinta finalmente cedía. Un poco más. Listo. Sus manos quedaron libres justo cuando se oyeron pasos en la escalera. Rápidamente escondió los restos de cinta bajo la cama y buscó un arma. Nada adecuado, salvo la misma lámpara de mesa. La agarró, desenchufó el cable y se escondió detrás de la puerta. La llave giró en la cerradura. La puerta se abrió y Víctor entró en la habitación. Solo que, no alcanzó a terminar la frase. Estella le dio un fuerte golpe en la cabeza con la lámpara. Víctor tambaleó, pero no cayó. Se dio la vuelta y atrapó su brazo. «Ah, tú». Se enredaron en una lucha. Víctor era más fuerte, pero la rabia y el miedo le daban fuerzas a Estella. Le arañó la cara con las uñas, intentando alcanzar sus ojos. Víctor gruñó de dolor y la lanzó contra la pared. Estella se golpeó la espalda, perdiendo el aire por un momento. Víctor se le acercaba. De un rasguño en la mejilla brotaba sangre. «Lo lamentarás», gruñó.
Tenía pensado hacerlo rápido y sin dolor. Ahora será diferente. Agarró la jeringa de la mesita. Primero me contarás todo, nombres, direcciones, a quien le pasaste la información. Y después iremos al mismo puente donde se mató Nancy. Una historia trágica. La madre no sobrevivió a la muerte de su hija y repitió su destino. Estella retrocedió hasta chocar con la ventana. No escaparás de la verdad, Víctor. Demasiada gente ya sabe. Estás blufeando, sonrió burlón. Pero pronto dirás la verdad. Lanzó la jeringa, pero Estella esquivó. La aguja se clavó en el marco de la ventana y se rompió. Víctor maldijo y tiró el instrumento inútil. Está bien, sin química. Agarró a Estella por el cuello, pegándola a la pared. ¿Quién sabe de los documentos? Habla. La policía, susurró ella, intentando soltar sus dedos. Lo envié todo a la policía. Mientes. Apretó más. No habrías ido a la policía. Tienes demasiado miedo de que no te crean. Manchas negras nublaron la vista de Estella, le faltaba el aire. Con las últimas fuerzas le dio una rodilla en la entrepierna a Víctor. Él gimió y aflojó el agarre, y Estella se escapó. Corrió hacia la puerta, pero Víctor la interceptó agarrándola del cabello. No vas a ningún lado. Él la giró hacia sí, alzó el brazo para golpearla. Estella instintivamente se cubrió con las manos, preparándose para el dolor, pero no hubo golpe. En la puerta estaba Rec, apuntando con una pistola a Víctor. Policía, manos arriba, Parker. Si les gusta esta historia, suscríbanse al canal para no perderse los nuevos videos, añadió inesperadamente. Víctor se congeló, luego levantó las manos lentamente. ¿Qué demonios? ¿Quién eres tú? Investigador Rec Phillips. Rec entró en la habitación sin bajar el arma. Estás arrestado por sospecha de asesinato de Nancy y tentativa de asesinato de Estella. Víctor se rió. Es absurdo. Mi hijastra murió en un accidente automovilístico, un accidente. Y con mi esposa solo tuvimos una pelea familiar. ¿Una pelea familiar con una jeringa médica y hablando del puente? Rec señaló la jeringa tirada en el suelo. Todo está grabado, Parker. Cada palabra tuya, mostró el micrófono en la solapa, es un transmisor que le di a Estella, transmitiendo todo en tiempo real. Mi gente ya tiene la orden de registro. Llegarán en cualquier momento. Víctor palideció, pero pronto se recompuso. Es ilegal. La grabación sin mi consentimiento no tiene validez legal. En caso de amenaza de vida, si la tiene, replicó Rec. Además, tenemos algo más. Las pastillas que le diste a Estella ayer, una mezcla de potentes medicamentos en dosis letales, dijo dando un paso hacia Víctor. Y también encontramos a tu mecánico. Ya está dando testimonio, contando cómo le pagaste para sabotear el sistema de frenos del coche de Nancy. El rostro de Víctor se retorció de rabia. Está mintiendo. No hay pruebas. Si las hay, respondió Rec con calma. Transferencias bancarias, grabaciones telefónicas y, por supuesto, los documentos que reunió Nancy. Por cierto, ¿dónde están? Víctor guardó silencio, apretando los labios. Estella, pegada a la pared, los observaba. Todavía no podía creer que la pesadilla estaba terminando. No importa, continuó Rec, los encontraremos en el registro. Ahora date la vuelta y pon las manos detrás de la espalda. Víctor giró lentamente,
pero en vez de obedecer, se lanzó hacia adelante intentando arrebatar el arma. Rick retrocedió, manteniendo la distancia. No hagas tonterías, Parker, solo empeoras tu situación. Víctor miró alrededor como una fiera acorralada. Su vista cayó en la ventana abierta. Antes de que Rick pudiera reaccionar, Víctor saltó hacia ella. ¡Alto!, gritó Rick. Pero Víctor ya había saltado por el alféizar. Se oyó un disparo. Estella gritó. Rick corrió hacia la ventana y miró afuera. Maldita sí, saltó al techo del anexo. Se volvió hacia Estella. ¿Estás bien? ¿Puedes quedarte sola? Necesito alcanzarlo. Estella sintió, aún temblando. Sí, ve, estoy bien. Rick le apretó el hombro con fuerza. Cierra la puerta, pronto llegará el refuerzo. Salió corriendo de la habitación. Estella escuchó sus pasos en la escalera y luego el portazo de la puerta principal. Se acercó a la ventana y miró afuera. Víctor corría por el jardín hacia la cerca. Rick lo perseguía, pistola lista. Víctor saltó la cerca y desapareció de la vista. Rick lo siguió. Estella cerró la ventana y se abrazó a sí misma. Todo ocurrió tan rápido. Hace solo unos minutos ella estuvo al borde de la muerte, y ahora. Ahora Víctor sabía que lo habían descubierto. Estaría desesperado. Y una persona desesperada es capaz de cualquier cosa. Estella de repente recordó la mochila con los documentos. Víctor dijo que la había escondido en un lugar seguro. ¿Dónde podría ser? ¿En la casa? ¿En el coche? Debía encontrar esos papeles antes de que él volviera por ellos. En el coche, decidió Estella. Lo más probable es que los documentos estén en el coche. Si Víctor planeaba deshacerse de ella hoy, tenía que haber preparado todo con anticipación, reuniendo las pruebas para destruirlas tras su suicidio fingido. Estella bajó rápidamente, salió por la puerta trasera hacia el garaje. El coche de Víctor estaba en su lugar. Al parecer, decidió huir a pie para poder esconderse mejor entre las casas. Estella abrió la puerta. No está cerrado. Víctor siempre fue confiado. Empezó a buscar en el interior, la guantera, los bolsillos de las puertas, el espacio bajo los asientos. Nada. Luego abrió el maletero y se quedó paralizada. Allí estaba su mochila y junto a ella una garrafa de gasolina, una cuerda y algunas herramientas. Todo listo para la escenificación del suicidio. Estella agarró la mochila, revisó su contenido. Todos los documentos estaban allí. Cerró el maletero y se apresuró de regreso a la casa. En la calle se oyeron las sirenas de la policía. El grupo de apoyo se acercaba. En unos minutos el patio se llenó de coches policiales. Los oficiales con chalecos antibalas se dispersaron por el perímetro. Estella salió al porche con la mochila en las manos. Señora Parker, se acercó un oficial, ¿está bien? ¿Dónde está el investigador Phillips? Está persiguiendo a mi esposo, respondió Estella. Corrieron hacia allá, cruzando la cerca. El oficial asintió y dio la orden por radio. Varios policías partieron inmediatamente en la dirección indicada. Vamos a la casa. El oficial tomó suavemente a Estella del codo. Necesita sentarse. ¿Está en shock? Ella permitió que la llevaran a la sala, respondiendo mecánicamente a las preguntas. Sí, su esposo planeaba matarla. Sí, él confesó el asesinato de Nancy. Sí, aquí están los documentos que reunió su hija.
Aquí las grabaciones del micrófono. El tiempo se diluyó, perdió sentido. Estella estaba sentada en el sofá, envuelta en una manta que alguien le había puesto sobre los hombros. Alrededor, otra vez gente con uniforme, tomaban fotos, recogían pruebas, hablaban por radio. Se sentía como espectadora de una película, viendo la historia de otro. Finalmente la puerta se abrió y entró Rec. Su traje estaba arrugado, tenía un arañazo en la cara, pero sus ojos brillaban con triunfo. Lo tenemos, Estella. Víctor está arrestado. Ella levantó la mirada hacia él. Se resistió, lo intentó, pero no tenía opción. Lo acorralamos en el río. Creo que quería llegar al puente, ese mismo. Estella se estremeció. ¿Dónde está Nancy? Sí, asintió Rec, pero no le dimos esa oportunidad. Ahora lo llevan a la cárcel. Mañana será el primer interrogatorio. Tomó su mano con cuidado. Todo terminó, Estella. Ya no hará daño a nadie más. Ella negó con la cabeza. Nada ha terminado, Rec. Nancy está muerta. Mi niña no volverá. Las lágrimas que había contenido todo este tiempo finalmente brotaron. Estella lloró, hundiendo la cabeza en el hombro de Rec, lamentando a su hija, los años perdidos, la vida destruida. Lo sé, dijo él en voz baja, abrazándola. Lo sé, pero ahora ella tendrá justicia, y tú tendrás la oportunidad de seguir viviendo por ella. Estella levantó el rostro bañado en lágrimas. ¿Cómo? ¿Cómo seguir viviendo después de esto? Rec no respondió. ¿Qué podía decir? ¿Qué palabras podrían consolar a una madre que perdió a su único hijo y descubrió que el hombre con quien vivió 20 años mató fríamente a su hija y planeaba matarla a ella? Día a día, finalmente dijo, solo día a día. Y algún día será más fácil. No hoy, ni mañana, pero será. Estella sintió, secándose las lágrimas. Quiero verlo frente al juez. Quiero preguntarle por qué. ¿Por qué no se fue? ¿Por qué tuvo que matar? Tendrás esa oportunidad, prometió Rec. Pero ahora necesitas descansar. Puedes quedarte conmigo o con alguno de mis amigos. Es mejor no volver a esta casa por un tiempo. Estella miró alrededor. La casa donde vivió 15 años. La casa donde creció Nancy. Ahora parecía extraña, hostil. Empacaré mis cosas, dijo, y nunca más volveré aquí.